Buen día. A ver, ¿cómo reciben esta noticia de la flexibilización? Aun cuando repetimos, no se conocen mayores detalles, pero ya el simple anuncio, ¿qué señal les envía? A ver, Román, en una situación como la que vive Venezuela, donde ya teníamos un estado de la economía bastante crítico, donde hemos sido posiblemente uno de los pocos países, por no decir el único, pero bueno, creo que seguramente hay algunos países de África que están en condiciones mucho más deterioradas que la nuestra. Hemos sido de los pocos países que no ha tenido grandes inyecciones de ayuda financiera para la sociedad y para la empresa privada. Nosotros veníamos ya desde hace algunas semanas solicitando un proceso de desescalada, un proceso de reactivación económica. Por supuesto, dentro de la estandarización y la oficialización de unos procesos y protocolos de alta rigurosidad para evitar que la pandemia nos llegue y nos afecte como nación, como sociedad, ¿correcto? Entonces, la respuesta es positiva la noticia, pero como siempre cargado de incertidumbre, como siempre sin conocer los protocolos, como siempre, y además, Román, con una incertidumbre estructural que es la gasolina y es la electricidad, el agua, la vialidad, o sea, todo lo que engloba la cotidianidad del venezolano y en consecuencia de las empresas. Las empresas somos un reflejo de la sociedad. Las empresas somos un reflejo del consumidor y en definitiva el consumidor somos todos. Hoy tenemos un consumidor en 80% sumergido en la pobreza. Hoy tenemos un consumidor con un poder de compra en proceso de inflación. Por cierto, Román, de inflación, que es interesantísimo revisar la página del Banco Central de Venezuela, como en el inicio de la pandemia, al no haber tenido ningún tipo de flexibilidad o de holgura fiscal, monetaria y por supuesto de ahorros, lo único que el Estado le tocó fue, bueno, recurrir a la impresión de billete digital. Creció la masa monetaria casi un 30% solo en las primeras 4 semanas de la pandemia y eso desplazó la tasa de cambio de 70.000 que había comenzado la tasa oficial a 170.000 en las primeras 4 semanas. Entonces, en definitiva, para responderte, una noticia positiva, una luz en medio de una maraña de incertidumbre y de políticas económicas, digamos, reiteradas, utilizando fórmulas del pasado que a nadie les hizo bien, ¿no? Hablando de pasado, Ricardo, cuando Nicolás Maduro dice vamos a una normalidad vigilada, ¿a qué crees que se refiere? ¿A la normalidad que teníamos en la primera quincena de marzo o a la normalidad de la que disfrutan los países de la región? Lo más seguro es que quién sabe, Román. Tú sabes que nosotros hemos dejado de hacer análisis sobre la base de tanta incertidumbre. Lo que no es menos cierto es que volver a lo que teníamos no es favorable para nadie. ¿Para quién va a ser favorable volver en el estado Zulia a 12 días, a 12 horas de falta de electricidad? ¿Para quién va a ser favorable, por ejemplo, en el estado portugués, el estado granero del país, volver a no tener fertilizantes? O al estado Mérida, volver a 5 días de cola, a 4 días de cola para combustible. Obviamente, la normalidad que se nos viene a nosotros en el mundo entero es una nueva realidad. Y esa nueva realidad hay que asumirla y hay que procurar que sea en los mejores términos posibles. Pero para Venezuela, la normalidad está muy lejos. Por eso hemos planteado también, Román, acuerdos políticos integrales que le permitan a Venezuela, en el marco de la coyuntura, acceder a financiamiento internacional y con visión de futuro, darle en definitiva un giro de 180 grados a nuestra realidad, y giro 180 grados siempre marcado en nuestros preceptos constitucionales, Román, donde aquí la normalidad sea el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la propiedad privada, a la libre iniciativa y, por qué no decirlo, también al derecho a elegir. Mm. Estamos conversando con Ricardo Cusano, es el presidente de Fede Cámaras. Esta decisión, este anuncio de flexibilización, ¿tiene algo que ver con Fede Cámaras? ¿Han entregado ustedes propuestas? ¿Ha habido reuniones con alguna instancia del Ejecutivo de Maduro? Sí, sí, Román, desde el 17 de marzo, apenas 4 días después del anuncio de los primeros 2 casos de la pandemia en Venezuela, presentamos unas propuestas transversales y cada uno de nuestros sectores, los 15 sectores que hacen vida en nuestro directorio, presentaron sus propuestas, cómo ayudar al país, cómo ser solidario con el empleo, con la familia y, por supuesto, cuáles son los requisitos para que eso fuese posible. Luego de eso se empezaron a dar reuniones con los distintos ministerios digamos, de agricultura, de comercio, de finanzas,
cada uno de nuestros sectores, las cámaras base con las regiones, con los gobernadores y con los alcaldes, han hecho propuestas. Nosotros esperemos, porque bueno, al final vimos un anuncio ayer que decía que en las próximas horas, días, iríamos conociendo, pero esperemos que se tomen en consideración las propuestas del sector privado, que en definitiva es quien está generando los procesos productivos. Porque si hoy Venezuela, y esto lo queremos decir con toda la humildad del mundo, porque creo que lo podemos hacer mejor si las condiciones estuvieran dadas para hacerlo mejor. Pero hoy Venezuela, medianamente, lo que está en pie gracias a la actividad privada. Las telecomunicaciones, si hoy tenemos esta oportunidad, es porque hay alguien en la actividad privada, y por cierto, y en la actividad pública, no todos son malos. Hay funcionarios, hay empleados públicos que hacen de tripas corazón en condiciones primitivas en la prehistoria para que el agua de Cantebe medianamente funcione, ¿no? Tú cuando ves a los técnicos en la calle echándole llave donde llegan esas marañas de cables, tú dices, bueno, estos sí son unos héroes con unos salarios bueno, de hambre y con condiciones paupérrimas en términos técnicos y en términos de capacidades, todavía intentan que esto se mantenga, ¿no? Ricardo, ¿creen que con Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo es posible el cambio económico? Porque acabas de decir, es necesario llegar a acuerdos políticos, es la frase que has utilizado. Sin embargo, de política, lo más reciente que conocemos es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la Asamblea Nacional y a su directiva. ¿Es posible con Maduro ese cambio, ese viraje económico? Mira, Román, los ejercicios de futurología y las aspiraciones que tenemos los venezolanos de un cambio de modelo, de un cambio importantísimo, lo que estoy resaltando, un cambio de modelo, donde obviamente en algunos casos también implica cambios de personas, pasa por entender que la realidad que tenemos actualmente es que quienes ostentan y detentan los símbolos del poder son las personas que ya sabemos quiénes son. Y por eso hay que procurar estos cambios con quien esté, pero con una visión de futuro, para una Venezuela donde quepamos todo. Y si volvemos al tema del derecho a elegir, es para que entonces con el derecho a elegir podamos los venezolanos tener la oportunidad de votar por quien querramos votar y que dirija los destinos, que genere más confianza en los mercados internacionales, que le permita a Venezuela reinsertarse en la comunidad internacional como un operador más de la competitividad, de la productividad, de las libres fronteras, bueno, de todos los beneficios que tiene el formar parte de un mundo globalizado, ¿no? Pero obviamente eso pasa por acuerdos políticos y también por acuerdos que donde quien gane, porque en definitiva, Román, quien esté en Miraflores, quien esté, no importan los nombres, lo que verdaderamente importa es que sean nombres que se apeguen a nuestros preceptos constitucionales, y que si Román Losinki votó por blanco, Cusano votó por negro y perdió Cusano, bueno, que el candidato de Román respete a la población que votó como votó Cusano. Al final lo que aspiramos es eso, que en procesos electorales tú tengas una decisión, pero que luego quien gane, bueno, con sus formas, digamos, con su encuadre y su propuesta política, respete a todo el resto de la sociedad y gobierne para todo el resto de la sociedad. Entonces la respuesta, Román, pareciera que hoy, en las circunstancias en que estamos, la confianza en quienes hoy ostentan y intentan los símbolos del poder no está depositada en términos de los mercados financieros, en términos de los organismos multilaterales, pero tampoco podemos vivir en esta dualidad que estamos viviendo. No podemos vivir en esta conflictividad, y Venezuela necesita un pacto de gobernabilidad, un cese al fuego de la ideología, un cese al fuego de los ataques a las estructuras, a la institucionalidad del país. Bueno, lo que hemos visto con el Tribunal Supremo, este tema, discúlpame que sea muy personalista lo que te voy a decir, pero el 5 de enero yo tuve la oportunidad de estar 4 horas parado en la reja frente a la Asamblea Nacional, y me tocó ver cosas, cómo pasaban unos sí y otros no. Yo creo que esto no le hace ningún bien al país, decisiones de ratificar autoridades que, bueno, que no tienen autoridad de ningún tipo, sobre todo legitimidad y credibilidad, ¿no? Ricardo, cuando resto los argumentos, el análisis, la posición y trato de concentrar tu respuesta en un sí o no, parece que la respuesta a la pregunta es no. Es decir, no se podría con Nicolás Maduro. Siempre y cuando haya, porque no es un cambio de figura, siempre y cuando haya verdaderamente un cambio estructural de modelo, seguramente nos iría muchísimo mejor. Ricardo, gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Vale, Román. Ricardo Cusano.